En este vídeo seguimos con la introducción a C# dentro de Unity. Y lo que vamos a hacer es empezar a trabajar ya con estructuras condicionales. Este tipo de estructuras, al igual que en otros lenguajes, nos van a permitir evaluar ciertas condiciones y ejecutar unas instrucciones u otras dependiendo del resultado de la evaluación de esa condición. Entonces, para ello veremos distintos ejemplos de este tipo de estructuras, como son el if-else, las ternarias, distintos tipos de switch e incluso los operadores condicionales de acceso nulo, de coalescencia nula y de coalescencia nula con asignación. Y una vez hayamos visto toda esta sintaxis, luego veremos varios ejemplos dentro de Unity utilizando estos condicionales. Y bien, al igual que en otros lenguajes de programación estructurados, para poder evaluar condiciones tenemos distintos tipos de estructuras condicionales. La primera de ellas, la más simple, sería el if, el cual evaluará si una condición es verdadera. Si esa condición, que incluiremos entre paréntesis, nos devuelve un true, se ejecutará el bloque de código que tengamos a continuación entre llaves. Y si no tuviéramos unas llaves, después de un if, se ejecutaría todo el código hasta que encontremos el siguiente punto y coma. Luego tendríamos el if-else, que además nos permite especificar un bloque de código cuando la condición es falsa, mientras que el if simplemente tiene un bloque de código y se ejecuta cuando la condición se evalúa true, el if-else obligatoriamente ejecutará o el bloque del if o el bloque del else. Si la condición es verdadera, pues se ejecuta el bloque del if. De lo contrario, pues se ejecutará el bloque del else. Y además también podríamos concatenar tantos if-else como necesitemos. Esto nos permitirá verificar múltiples condiciones. Luego, sin embargo, también tendríamos el switch case, que es útil cuando queramos verificar también muchas condiciones, pero que sean mutuamente excluyentes. Entonces, en ese caso en concreto, el switch es más legible y más limpio que varios if-else anidados. Luego, de hecho, vamos a ver ejemplos comparando ambas formas de generar esas condiciones. Y finalmente tendríamos el operador ternario, que es una forma más corta de escribir un if-else. Y este tipo de operador es especialmente útil cuando queramos hacer una asignación condicional. También veremos ahora en la siguiente diapositiva un ejemplo comparando if-else con una ternaria. Bien, pero primero veamos aquí abajo el ejemplo más simple de condicional en C#, el if. Primero que nada, escribimos la palabra reservada if y luego entre paréntesis debemos incluir una expresión que nos devuelva un valor booleano, es decir, una expresión lógica. Entonces, aquello que pongamos entre paréntesis deberá devolver o true o false. En este ejemplo, como tenemos el if simple, si la condición que tengamos entre paréntesis se evalúa verdadero, se ejecutarán aquellas instrucciones que tengamos entre llaves a continuación del if. Si no tuviéramos llaves, tal y como he dicho antes, se ejecutará hasta el siguiente punto y coma. Bien, pasemos ahora a ver un bloque if-else. Aquí, primero que nada, declaramos una variable de tipo entero llamada vida, cuyo valor sea 50, y luego declaramos una string, que en principio pues no tendrá ningún valor, será nulo. Sin embargo, luego, a través de un if-else, vamos a establecer el valor de esa string. Entonces, comprobamos si el valor de vida es mayor que 0. Si lo es, pues en la string estado almacenamos la cadena vivo. De lo contrario, si esta expresión nos devolviera un falso, si la vida fuera 0 o menos, entonces en la string estado se almacenaría la cadena muerto. Entonces, al tener un if-else, pues nos aseguramos que siempre la string va a tener un valor u otro. Sin embargo, para este ejemplo en concreto, esta no sería la estructura condicional que deberíamos utilizar, ya que con una ternaria se abreviaría mucho el código y continuaría siendo fácil de leer si estáis acostumbrados a trabajar con ternarias. Entonces aquí a la derecha pues tendríamos este código exactamente igual pero con la ternaria. Es decir, ambos códigos hacen exactamente lo mismo. Aquí primero que nada declaramos el entero con la vida, cuyo valor es 50, y luego ya en la misma declaración de la variable asignamos el resultado de la ternaria.
Esta ternaria, pues al igual que en otros lenguajes, lo primero que recibe es una expresión lógica que se deberá evaluar y a continuación un interrogante y separados por puntos los valores que devolverá esa ternaria en base a la evaluación de la condición. Si la condición se evalúa a verdadero, se devolverá aquello que tengamos a la izquierda de los dos puntos, en este caso vivo. Si por el contrario la expresión se resolviera a false, se devolvería aquello que tengamos a la derecha de los dos puntos, que en este caso, pues si por ejemplo la vía estuviera 0, se almacenaría en la string estado la cadena muerto. Y aquí hay un detalle que debéis tener en cuenta, y es que los paréntesis, aunque realmente no es obligado ponerlos, da más legibilidad al código, ya que es una forma de destacar de forma explícita la condición que se está evaluando. Aunque bueno, esto ya es cuestión de estilo y preferencia personal de cada uno. Entonces aquí podéis ver un ejemplo muy claro en el cual pues deberíais utilizar la ternaria. Sin embargo, no siempre debe ser así. Para ello he creado un ejemplo bajo en el cual no sería tan recomendable utilizar una ternaria. Aquí de nuevo tenemos una variable llamada vida, cuyo valor es 50, pero luego a la string estado asignamos una ternaria un poco más complejo, ya que dentro tiene otra ternaria anidada. Entonces lo primero que hacemos es evaluar la condición que tenemos a la derecha del igual y comprobamos. Si vida es igual a 100, si esto fuera verdadero, se almacenaría en estado la cadena max. Pero como es falso, ya que vida es 50, se ejecutará aquello que tengamos a la derecha de los dos puntos, que en este caso es otra ternaria. Entonces de nuevo se evalúa, vida es mayor que 0, como en este caso es verdadero, la ternaria devolvería esta cadena vivo. De lo contrario, devolvería la cadena muerto. Entonces, como toda esta ternaria realmente devuelve la cadena vivo y la ternaria principal devolvía lo que tengamos a la derecha de los dos puntos, y en este caso a la derecha de los dos puntos ahora tenemos la cadena vivo, entonces al final lo que sucede es que en estado se guarda la cadena vivo. Si por ejemplo la vida estuviera a 0, la ternaria hubiera devuelto la cadena muerto y como estaría a la derecha de los dos puntos, respecto a la ternaria principal, pues en la string estado se guardaría la cadena muerto. No obstante, aunque esto sería válido, ya empieza a ser más difícil de leer y no sería recomendable hacerlo de esta forma. Entonces aquí tenéis a la derecha un ejemplo de esta ternaria, pero utilizando if-else anidados, que para este caso en concreto pues sería más recomendable. A ver, esto ya depende del gusto de cada desarrollador, pero debéis pensar que vuestro código puede que haya personas que luego lo tengan que leer. Entonces, teóricamente, pues siempre vamos a priorizar la eficiencia, pero si además podemos hacer que el código sea más legible, pues también deberíamos hacerlo. Entonces, por ello he puesto estos dos ejemplos distintos, para que podáis reflexionar un poco y decidáis, pues, qué sintaxis utilizar según qué casos. Entonces, de if-else, pues como podéis ver, es muy sencillo. En primer lugar, comprobamos si la vida es 100, si lo fuera, pues se guardaría en la string estado la cadena max. Si no fuera 100, como es el caso, pues iríamos al else y comprobaríamos de nuevo a través de un if otra condición. Si vida es mayor que 0, que sería el caso que tenemos ahora, pues en la string estado se almacenaría la cadena vivo. Y si no se cumpliera ni el primer if ni el segundo, pues ya se almacenaría en la string estado la cadena muerto. Bien, sigamos con más ejemplos. Aquí tendríamos ahora muchos if-else anidados y lo que hacemos es a través de una string hacer todas estas comprobaciones. Entonces aquí se supone que el método recoger objeto pues nos devolverá una string y esa string la utilizaremos para comprobar pues el tipo de objeto. Entonces si se ha almacenado en esa string la cadena comida, pues me muestra por consola, has encontrado comida. Si la string fuera llave, pues has encontrado una llave. Si la string fuera gema, pues has encontrado una gema. Con moneda, lo mismo, has encontrado una moneda. Y si no coincide ni con comida, ni con llave, ni con gema, ni con moneda, mostraría por consola, has encontrado un objeto extraño. Entonces esta sería una forma de crear condicionales, pero aquí ya tendría más sentido utilizar un switch. El switch es una estructura similar al if-else, la cual se suele utilizar pues, cuando tenemos distintas condiciones que son excluyentes. Aquí la sintaxis, si venís de otros lenguajes como Java, es muy similar. En primer lugar utilizamos la palabra reservada switch, indicándole el valor que se deberá comparar entre las distintas opciones que tendremos dentro de ese switch. Y para definir cada una de esas condiciones utilizamos la palabra reservada case a continuación del valor. Entonces, si en la string objeto estuviera almacenada la cadena comida, se ejecutaría este case, el cual muestra por consola has encontrado comida
E importante luego utilizar un break. Este break se utiliza para finalizar con el switch y nos saldríamos por las llaves. Entonces, como podéis comprobar, pues cada case tiene su debug.log, al igual que en el if, y a continuación un break. Y luego tendríamos el default, que será aquello que se ejecuta cuando no coincide ninguno de los case. En este caso, equivaldría al else final. Este default es opcional ponerlo, al igual que lo es el else final. Y además aquí he incluido este break que realmente no sería ni siquiera necesario. Sin embargo, aquí de nuevo habría una forma más abreviada de utilizar el switch siempre y cuando ese switch tenga unas características concretas. Veamos ahora un ejemplo de ello en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el mismo switch que hemos visto en la diapositiva anterior, mientras que a la derecha tenemos un switch abreviado. Esta sintaxis se puede utilizar a partir de la versión 8.0 de C# y por ello en Unity se puede utilizar sin ningún problema. Como lo que queremos es mostrar un mensaje por consola, podríamos replantear este switch para que me devuelva una string con ese mensaje. Entonces lo que hacemos es crear una string llamada mensaje y le asignamos el resultado de objeto switch. Este objeto switch lo que hará es, a través del valor de la string objeto, generar distintas asignaciones. Entonces, siempre y cuando objeto tenga como valor comida, en mensaje se guardará has encontrado comida. Si en la string objeto el valor es llave, devolverá has encontrado una llave, que es lo que se almacenará en la string mensaje. Entonces aquí en primer lugar tendríamos el valor que debe tener el objeto y a continuación con el operador flecha el valor que se almacenará sobre la string mensaje. Y para separar cada una de las posibles opciones lo separamos con comas. E incluso tendríamos también aquí abajo, con el guión bajo flecha, el default. Entonces, dependiendo del valor de la string objeto, estos serían los posibles valores, se almacenará en mensaje una de estas cadenas. Si por el contrario no coincide con ninguno de estos 4 valores, se irá al default y en la string mensaje se almacenará has encontrado un objeto extraño. Entonces, finalmente haríamos un debug.log de la string mensaje. Entonces, aquí el código es exactamente el mismo en el switch de la izquierda que en el switch de la derecha. Y como podéis ver, pues la diferencia es bastante notable, sobre todo en la cantidad de líneas de código que nos hemos ahorrado. Y aún así, pues sigue siendo un código muy legible. Entonces, habrá ocasiones en las que no se podrá utilizar este tipo de switch o no es recomendable hacerlo, pero en otras sí que puede simplificar mucho el código. De hecho, para que veáis un ejemplo adicional, aquí he creado un switch y a la derecha la versión abreviada, pero en este caso ya no es tan recomendable, ya que este tipo de switch se suele utilizar principalmente para expresiones que devuelven un valor y no está diseñado para reemplazar el switch tradicional que puede realizar múltiples acciones en cada caso. Entonces aquí en este ejemplo en concreto no sería recomendable utilizar el switch abreviado. Aquí en este ejemplo estoy utilizando una acción para representar un bloque de código que se ejecutará para cada caso. Entonces aquí, por ejemplo, sería una forma de indicarle que cuando la string objeto tenga el valor comida, se le asigne a este action todo aquello que tengamos aquí entre llaves. Entonces realmente pues almacenaría la instrucción comida más y el método agregar comida, que realmente lo ejecutaríamos aquí abajo cuando invoquemos al método acción. Sin embargo, pues tal y como he comentado, hay que tener en cuenta que este enfoque aquí podría considerarse mucho menos claro y más complejo que el switch que tenemos a la izquierda. Y bien, hasta aquí terminaríamos con los distintos ejemplos de switch. Pasemos ahora a ver el operador condicional de acceso nulo. Este tipo de operador, aunque no es obligado a utilizarlo, se han diseñado con el objetivo de minimizar las líneas de código y que a su vez sea fácil de leer. Entonces yo os recomiendo que os acostumbréis a utilizar este tipo de operadores, ya que una vez empezáis a utilizarlos, pues es mucho más rápido programar y además queda un código mucho más limpio. Este tipo de operador es muy útil ya que permite acceder a métodos o propiedades de un objeto siempre y cuando ese objeto no sea nulo. De lo contrario, si el objeto fuera nulo, pues nos devolvería un null, no nos devolvería un error de referencia nula. Entonces veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos una instancia de un objeto, la cual se llama personaje. Entonces yo realmente quiero utilizar un método de esta instancia, que es getTypo. Entonces si la instancia es nula e invoco este método, me dará un error. Entonces, por ello, primero debo comprobar si esa instancia no es nula. Entonces, if personaje es distinto de null, entonces, cuando he comprobado que no es nulo, ya puedo acceder a los métodos de esa instancia.
Entonces, de nuevo, if personaje getTypo igual a mago, return true. Aquí estoy comprobando si el método getTypo me está devolviendo el valor que tenga, pues en este caso, una constante. Entonces aquí podríamos suponer el ejemplo de que mago es una constante de tipo string y getTypo pues debe devolver también una string, que a su vez será asignada también a través de constantes. Entonces si coincide, devuelve un true. Es una forma de comprobar si esa instancia de la clase personaje, su tipo es mago. Entonces esto sería una forma completamente válida de hacerlo, pero aquí tendríamos la forma abreviada utilizando el operador condicional de acceso nulo. Como podéis ver, es mucho más corto. Lo que hacemos aquí simplemente es utilizar la instancia personaje en el if y luego, antes del punto, indicando el método, poner un interrogante. Esto comprobará si personaje no es nulo. Si no lo es, entonces ya accede al método getTypo. Ya comprobamos si es mago. Si lo es, pues devuelve un true. De lo contrario, no se ejecutaría nada. Luego tendríamos también el operador de coalescencia nula, el cual devuelve el valor de su operando izquierdo si ese operando no es nulo. De lo contrario, devolverá el valor del operando derecho. Veamos también un ejemplo. Aquí tendríamos una string mensaje que en principio es nula, ya que la declaramos y no le asignamos ningún valor. Entonces, además, vamos a hacer una comprobación. Si objeto, que realmente sea una instancia de cualquier clase, si esa instancia no es nula, entonces en la string mensaje almacenamos el resultado de invocar al método toString sobre esa instancia objeto. Aquí, como nos hemos asegurado que objeto no es nulo, podemos utilizar su método string y el resultado almacenarlo en mensaje. Sin embargo, si el objeto es nulo, en mensaje almacenaremos la cadena el objeto es nulo. Entonces, en mensaje, al final, se almacenará o la string que me devuelva este método o la string que tenemos bajo. Entonces, aunque de nuevo esto es completamente válido, quedaría mucho mejor utilizando la coalescencia nula. Aquí, primero que nada, declaramos la string mensaje y le asignamos el resultado de esta expresión de aquí. Primero que nada, sobre la instancia objeto, utilizamos el operador condicional de acceso nulo para comprobar si no es nulo. Si no lo es, entonces invocamos al método toString y lo almacenamos en mensaje. Por lo tanto, si objeto no fuera nulo, se almacenaría en mensaje el toString de la instancia objeto. Si por el contrario la instancia objeto es nula, entonces se asignará lo que tenemos a la derecha de los dos interrogantes. El objeto es nulo. Por lo tanto, en la string mensaje se almacenaría esta cadena. Entonces aquí se puede apreciar también pues, que queda un código mucho más abreviado. Bien, pero veamos un ejemplo adicional. Ahora tenemos una string nombre, cuyo valor en principio es nulo porque se ha declarado y no se ha inicializado. Y a continuación creamos una instancia de la clase persona llamada p. Entonces ahora lo que hacemos es comprobar p.nombre es distinto de null. Entonces aquí debemos suponer que en la clase persona tenemos un atributo que se llama nombre, que también será una string. Entonces si ese atributo es distinto de nulo, guardaremos en la string nombre el nombre que tiene almacenada esa instancia p de la clase persona. Sin embargo, si ese atributo fuera nulo, pues se guardaría en la string nombre la cadena pp. Entonces aquí podríamos hacer lo siguiente. Ahora tenemos string nombre es igual a p.nombre interrogante pp. Entonces ahora hemos creado una instancia de la clase persona y a través de esa instancia vamos a acceder a uno de sus campos, en este caso al nombre. Entonces, si el campo nombre de la instancia p no es nulo, se almacenará en nombre. De lo contrario, pues almacenará la cadena pp. En este caso, como en principio hemos creado una instancia de la clase persona, pero no le hemos asignado ningún nombre, pues almacenaría en la string nombre la cadena pp. Sin embargo, veamos bajo unos ejemplos adicionales. Entonces, ahora no vamos a tener en cuenta lo que hemos visto antes, creando la string nombre y asignándole p.nombre interrogante.toUpper. Aquí estamos haciendo lo mismo que arriba con el operador condicional de acceso nulo, pero haciéndolo sobre uno de los campos de la instancia p. Entonces, si dentro de la instancia p nombre no fuera nulo, se pasaría el valor de ese atributo nombre de la instancia p a mayúsculas y se almacenaría en la string nombre. De lo contrario, si nombre es nulo dentro de la instancia p, se le asignará la cadena pp. Como de momento se ha creado la instancia p, pero dentro ese nombre es nulo, pues de nuevo se almacenaría en la string nombre la cadena pp. Sin embargo, si luego hacemos p.nombre igual a sum, estamos asignando sobre la instancia p de la clase persona un valor a nombre. Entonces, dentro de la instancia p, el nombre será sum.
¿Y qué sucederá en los siguientes dos ejemplos? Pues que si ahora a nombre le asigno p.nombre, interrogante, interrogante, Pepe, como esto ya no es nulo, se almacena en la string nombre el valor que tenga este atributo nombre dentro de la instancia P, que como hemos indicado antes es Sam, por lo tanto en nombre se guardará Sam. Y finalmente, a nombre le vamos a asignar p.nombre, interrogante.toUpper, y luego interrogante, interrogante, Pepe. ¿Qué hacemos en este caso? Comprobar si el atributo nombre de la instancia P no es nulo, y si no lo es, asignarle el valor que tendrá el atributo nombre dentro de la instancia P convertido a mayúsculas. Si nombre fuera nulo, asignaría Pepe, pero en este caso, como nombre no es nulo, porque el nombre de la instancia P es Sam, se pasará a mayúsculas y se almacenará en la string nombre. Por ello, la última instrucción hace que la string nombre tenga como valor Sam todo en mayúsculas. Y bien, pasemos a ver un último operador, que es el de coalescencia nula con asignación. Los dos interrogantes y el igual. Este operador asigna el valor de su operando derecho a su operando izquierdo solo si el izquierdo es nulo. Es decir, si la instancia objeto es nula, entonces se le asignará el resultado de la invocación sobre este constructor. Si objeto no fuera nulo, esta parte de la derecha no le afectaría en nada. Sin embargo, siempre que sea null, se asignará lo que tengamos a la derecha de estos dos interrogantes con el igual. Veamos un ejemplo completo de esto. Aquí a la izquierda tenemos una clase arma y otra clase llamada personaje. Simplemente pues tenemos en arma una string y un entero, para identificar el nombre del arma y el poder del arma, y luego una clase personaje que a su vez tiene una instancia de la clase arma, a la cual llamaremos arma equipada. Entonces luego aquí a la derecha tenemos una clase controlador juego que hereda de mono behavior, donde creamos una instancia de la clase personaje llamada P, que en principio es nula. Entonces dentro del start ahí deberíamos inicializar el personaje, la escena y todo aquello que queramos. Y luego además invocamos a un método llamado asegurar arma personaje. Este método lo que pretende es asegurarse de que el personaje siempre tenga un arma. Entonces aquí no sabemos si antes le hemos incluido un arma al personaje o no, podría tenerla o no tenerla. Entonces al invocar a este método, lo que vamos a hacer es p.armaequipada, interrogante, interrogante igual. Aquí estoy accediendo realmente a través de la instancia p, que es un personaje, al campo arma equipada, que es una instancia de la clase arma. Entonces esa instancia podrá ser nula o no, dependiendo del estado de ese personaje en el momento actual. Si arma fuera null, entonces le asignaría el arma que tenemos aquí entre llaves, que tendrá de nombre espada de madera y de poder 10. Pero si el personaje ya tuviera un arma, es decir, si al acceder a arma equipada tengo un arma y no me devuelve un null, entonces no haría nada. Entonces en este debug.log, si el personaje no tuviera arma, pues nos mostraría el nombre de esa arma, que sería espada de madera. Pero si, por ejemplo, el personaje tuviera una espada de hierro y la tuviera ya equipada, al llegar aquí ignoraría toda esta parte de abajo y en el debug.log me devolvería espada de hierro o espada de lo que sea. Aquí realmente en estas llaves accedemos a través de la instancia P, que es el personaje, a arma equipada, que es una instancia de la clase arma, y a través de esa instancia de la clase arma y el atributo nombre al nombre del arma. Entonces, como digo, si al crear el personaje no le hubiéramos establecido un arma, pues aquí me mostraría espada de madera. Si hubiera creado el personaje y le hubiera asignado ya un arma, pues aquí me mostraría el nombre de esa arma que le hemos asignado. Y bien, hasta aquí lo que sería la sintaxis de los condicionales dentro de C#. Ahora lo que vamos a hacer para terminar es ver varios ejemplos dentro de Unity para así empezar a hacer algunas pruebas y en el próximo vídeo plantear distintos ejercicios a través del uso de condicionales. Entonces para ello vamos a ir a Unity, donde tenemos la escena que utilizamos en el último vídeo. Ahora aquí en este caso vamos a crear una nueva escena, create scene, y le llamaremos condicionales 1, por ejemplo. Haremos doble clic para abrir esa escena, que en principio, pues como siempre, tiene una cámara y una luz. Entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir un cubo. Para ello, 3D Object y Cube. Le llamaríamos, por ejemplo, cubo 1, pulsaremos intro y doble clic para acercarnos al cubo. Luego nos colocaremos en la cámara y la cámara, por ejemplo, la vamos a echar hacia atrás para poder ver el cubo. Por ejemplo, la cámara en el eje Z lo vamos a poner a -15. Entonces ahora si, por ejemplo, muevo el cubo, pues podemos comprobar que en la vista de juego el cubo se mueve.
Voy a alejarme un poco en la vista de escena. Y ahora vamos a incluirle un script a este cubo para hacer que se mueva. Entonces, en la presentación pasaremos a la siguiente diapositiva, donde tenemos el siguiente script, el cual lo vamos a copiar y lo pegaremos dentro de Unity en un script asociado a ese cubo que acabamos de crear. Entonces volveremos de nuevo a Unity y aquí en el cubo podemos ver en el inspector todos los componentes que tiene el cubo y bajo de todo podríamos hacer clic en add component, crear un nuevo script al cual pues le vamos a llamar movimiento cubo. Intro. Entonces, como podéis ver, se ha agregado el componente movimiento cubo a el GameObject cubo 1. Si hacemos ahora doble clic, abriremos el script y pegaremos el código que tenemos en la diapositiva. Aquí lo que estamos haciendo es, en primer lugar, declarar un float público llamado velocidad, que simulará la velocidad del cubo. Al poner 5F y utilizar aquí el time, delta time, lo que vamos a conseguir es que se mueva en 5 unidades por segundo. Esto, si no lo entendéis muy bien, os recomiendo que veáis el vídeo donde hablamos de time, delta time, ya que esto es esencial saberlo para entender bien el movimiento dentro del espacio 3D en Unity. Entonces, dentro del update, lo primero que hacemos es multiplicar la velocidad por time, delta time. Este valor, como sabéis, es el tiempo que ha tardado en pintarse el último frame, es decir, el tiempo que ha tardado desde ejecutarse el último update hasta el update actual. Entonces utilizaremos ese float llamado movimiento para mover el cubo. Entonces, para mover el cubo accedemos a través de transform a position y hacemos más igual. La posición, como ya vimos también, se corresponde con una instancia vector 3 indicándonos las posiciones en los ejes X, Y y Z. Entonces crearemos un vector 3 cuyo valor en el eje X será movimiento y luego en el eje Y y Z estará 0. Pero aquí al poner más igual, realmente lo que hago es sumar el valor movimiento que he generado antes a la posición actual en el eje X. Al ir sumando, realmente lo estoy desplazando hacia la derecha. Entonces lo iré desplazando poco a poco a la derecha en base a la velocidad que tengamos definida aquí. Sin embargo, luego aquí tengo un if. Y este if tiene dos condiciones. Aquí puedo concatenar condiciones pues a través de operadores lógicos, como vimos ya en el vídeo anterior. Esto es una expresión lógica que me devolverá un verdadero siempre y cuando esto sea true o esto sea true. Entonces, siempre y cuando se cumpla una de las dos, se ejecutará el código que tenemos aquí. Y aquí realmente lo que hago es comprobar la posición actual del cubo. Este componente transform hace referencia al GameObject actual que tiene asociado este script. Como al GameObject cubo le he añadido este script, este transform hace referencia a la posición del cubo. Entonces, si el cubo se encuentra en una posición en el eje X por encima de 5 o por debajo de menos 5, si se cumple cualquiera de las dos, entonces vamos a invertir la velocidad. Si era 5, pasará a menos 5. Y si era menos 5, pasará a más 5. Con ello lo que vamos a conseguir es que cambie la dirección del cubo. En principio irá a la derecha, pero llegará un punto en que esto será mayor que 5. Entonces se va a invertir y a la velocidad pasará a ser un valor negativo, aunque estemos sumando, estaremos sumando un valor negativo, ya que en movimiento multiplicamos delta time por velocidad. Si la velocidad es negativa, el valor de x será negativa, entonces pasará a desplazarse a la izquierda. Sin embargo, llegará un momento también que esto se cumplirá porque el valor negativo será menor que menos 5. Entonces, de nuevo, invertiremos la velocidad, sea negativo y pasará a ser positivo. Y además aquí he incluido un pequeño detalle para que veáis cómo podríamos cambiar el color del material asociado al GameObject actual. A través de getComponentRenderer podemos acceder al material y a través de ese material podríamos establecer el color. Entonces, a continuación utilizo la clase random, la cual tiene un método llamado colorHSV que me generará un color aleatorio. Entonces, ¿cuándo cambiará de color ese cubo? Pues realmente cada vez que cambie de dirección, ya que esto únicamente se va a cumplir cuando cambie de dirección, cuando supere en el eje de las X el valor 5 o cuando el valor sea menor a menos 5. Entonces, siempre y cuando haga un cambio de sentido, el color del cubo cambiará. De hecho, si ahora lo guardamos y vamos a Unity, fijaros que la velocidad la tengo a 5 y si lo ejecutamos,
Pues como podéis ver, el cubo va cambiando de color. Voy a tirar la cámara un poco más hacia atrás, por ejemplo, menos 17, lo ejecutaremos de nuevo. Si nos colocáramos justo encima del cubo y nos fijáramos en la posición X, siempre que llega a 5, pues luego ya cambia dirección. Cuando llega a menos 5, lo mismo. Lo pararemos e incluso la cámara podríamos jugar un poco más con ella, podríamos tirar un poquito más hacia atrás, subirla hacia arriba y girarla para ver el cubo desde otra perspectiva. Esto lo recomendable sería que lo configurarais y hicierais pruebas para ir adaptándoos al uso de la cámara. Entonces ahora lo veríamos desde un poco más arriba. Si por ejemplo ahora me coloco en el cubo y le cambio la velocidad, y en vez de 5 ponerle por ejemplo 2, entonces iría más despacio. Aquí se debe tener en cuenta que esta velocidad son las unidades que se mueve por segundo. Entonces si os fijáis va desde la posición 5 hasta la menos 5. Estos son 10 unidades. Entonces si yo por ejemplo le pongo aquí un 5, tarda exactamente 2 segundos en cambiar de dirección, ya que las 10 unidades por 5 de velocidad se corresponden con 2 segundos. Y esto es así porque utilizo el time delta time. Insisto en lo que he dicho antes. Si no me estáis entendiendo, revisad el vídeo de la clase Mono Behavior, donde hablamos de los principales métodos de esta clase y del time delta time. Y así supongo que lo tendréis todo mucho más claro. Y bien, pero además vamos a ir a la siguiente diapositiva, donde tenemos otro script, el cual aquí compara la posición en el eje Y. Entonces, dependiendo de la posición en el eje Y del cubo, se establecerá un color u otro. Entonces tendríamos tres opciones. Si en el eje Y el cubo está por encima de 5, estará en color verde. Si está por debajo de 5, estará en rojo. Y si está entre menos 5 y 5, que sería el else, el cubo lo tendremos en color azul. Y abajo tendríamos exactamente el mismo código, pero utilizando un switch abreviado. Entonces, aunque realmente abajo el código está más simplificado, desde mi punto de vista queda mucho más fácil de leer el update que tenemos arriba. Pero bueno, ahí dejo los ejemplos para que hagáis vuestras propias valoraciones. Yo voy a copiar el código que tengo arriba y lo vamos a incluir dentro del update, justo abajo, de modo que se aplicarán las dos cosas. Si yo manualmente cambio la posición en el eje Y, se establecerá ese color. Y como realmente se ejecuta una vez por frame, este random color ya no le afectará. Y lo ejecutamos ahora. Ahora está en azul porque está entre el rango de Y5 y menos 5. Pero si, por ejemplo, en el eje Y lo bajo bastante, a menos de menos 5, fijaros que se pone en rojo. Y si lo subo mucho, se pone en verde. Ahora no se aprecia porque la cámara está un poco más cerca. Pero si, por ejemplo, pongo el cubo en la posición 0, 0 y la cámara la alejo un poco más y la bajo, y le pongo la rotación como la tenía al principio, ahora cuando lo ejecute, de nuevo en principio está en color azul, ya que el cubo no está ni por arriba de 5 ni por debajo de menos 5. Sin embargo, si ahora lo selecciono y desde el transform lo bajo a menos de menos 5, se pone en rojo. En el momento que suba un poco ya se pone en azul. Y si subo a más de 5, se pone en verde. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo realizaremos una serie de ejercicios dentro de Unity utilizando condicionales.